Un misterio de 9 años estaba a punto de desarrollarse cuando una niña perdida, que vivía en la calle desde los 6 años, entró en un restaurante de lujo para pedir comida. Vestida con ropas andrajosas, con su rostro alguna vez angelical ligeramente empañado por las dificultades que había soportado, escaneó nerviosamente el lujoso entorno, con sus grandes ojos marrones reflejando un mundo de incertidumbre y anhelo. Su viaje había sido duro. Dejada indefensa a una tierna edad, había aprendido a sobrevivir en las duras calles, luchando contra la adversidad a cada paso, pero nunca dejando de lado la esperanza y la inocencia. Desde cantar por monedas en los semáforos hasta robar sobras de los contenedores de los restaurantes, la vida le había enseñado que el mundo no era amable con los niños sin hogar. Ella había aprendido por las malas. Aún así, ella nunca dejó de soñar con una vida mejor, aferrándose al más mínimo hilo de esperanza. Y hoy, en un giro del destino, estaba parada en un restaurante de lujo, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y confusión. Después de mucha inquietud, encontró un asiento y poco a poco tomó el menú. Sus ojos luchaban por comprender las lujosas ofertas de comida que solo había visto en anuncios lejanos o a través de las ventanas de vidrio de los restaurantes en los que una vez miró con nostalgia. Con dedos temblorosos, hizo su selección, eligiendo un plato de pasta simple, sin saber qué esperar pero sin querer aventurarse más allá de su cómoda zona de familiaridad. Mientras esperaba, observó a los ricos comensales que la rodeaban, elegantes y serenos, conversando en voz baja, saboreando cada bocado de sus comidas meticulosamente preparadas. Se sentía fuera de lugar, como una pieza de rompecabezas forzada a tomar una imagen equivocada. De repente, se dio cuenta de los ojos puestos en ella. Las miradas de los comensales habían pasado de ser cortésmente curiosas a desaprobarlas un poco. Podía escuchar los murmullos y susurros, lo que le indicaba el marcado contraste entre los ricos y los pobres, una línea demasiado definida y difícil de cruzar. Mientras tanto, había llegado su orden. La pasta era una obra de arte, rociada con el mejor aceite de oliva, adornada con hierbas frescas y servida con una guarnición de pan tibio y crujiente. En ese momento sintió una oleada de agradecimiento al chef desconocido que le había regalado este pequeño pedazo de cielo. Dio un mordisco y los sabores explotaron en su boca. Sabía de un mundo tan diferente pero extrañamente familiar, haciéndose eco de las historias que había escuchado de su abuela sobre los viejos tiempos, cuando las mesas siempre se compartían en abundancia. En algún lugar entre saborear cada delicioso bocado y notar el restaurante exquisitamente decorado, no pudo ver a la persona que había entrado y se dirigía hacia ella el dueño del restaurante. Tenía una mirada confusa y un corazón luchando por captar un latido irregular mientras la miraba, una visión surrealista que entraba y salía de un recuerdo profundamente arraigado, en busca de reconocimiento. Su rostro, alguna vez sonrojado por el hambre y la desesperanza, ahora brillaba con la satisfacción de una buena comida. Y su sonrisa, aunque débil, tenía una inocencia y honestidad que eran a la vez cautivadoras y familiares. Mientras la observaba, vio un destello de reconocimiento en sus ojos, una chispa que decía 1.000.000 de palabras silenciosas, despertando viejos recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su interior, recuerdos de una chica que solía sentarse frente a este mismo restaurante. Puerta hace años, cantando y esperando una vida mejor. Él gritó vacilantemente un nombre que no había pronunciado en mucho tiempo, sino un nombre que estaba muy tejido con la tela del destino de esta niña desgarrada, el nombre de su hija. La niña lo miró, sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos. Ella vio una contradicción en sus ojos, tanto desesperación como esperanza. Y por primera vez en su vida, se encontró en una situación que creía reservada para los cuentos de hadas y las películas. Narró su vida, cómo había perdido a su familia, a su hija y su creencia en los milagros. La niña escuchó, con el corazón anudado por una mezcla de empatía y confusión. ¿Podría este hombre desconocido ser realmente su padre, la persona que ella, en sus sueños más locos, deseaba encontrar algún día? Él le habló de su mansión, de su riqueza, de su negocio cosas que a ella le resultaba difícil de creer porque su vida, hasta ahora, no había sido más que un marcado contraste con todo lo que decía, la historia de una niña, perdida en un mundo de pobreza y abandono. Con la promesa de verificar la verdad, el hombre la sacó del restaurante, dejando un plato sin terminar de la deliciosa pasta que había actuado como un puente extraño pero mágico entre sus mundos drásticamente diferentes. En la mansión, en medio de una grandeza que eclipsaba su imaginación más salvaje, el hombre le obsequió fotografías y pertenencias de una vida que no recordaba de álbumes de fotos juguetes y una pequeña pulsera con su nombre grabado. Revisando las fotografías antiguas, vio a su yo más joven, una imagen de felicidad e inocencia que no recordaba. Los juguetes y la pulsera parecían pedazos de una vida dejada atrás, un eco de un pasado que poco a poco se fue reconstruyendo en su mente. Al darse cuenta de repente, vio que las piezas encajaban. Que este hombre, rodeado de riqueza y poder, podría ser en verdad su padre. Que la vida protegida representada en las fotografías antiguas podría ser su vida alguna vez. Las lágrimas corrieron por su rostro. Sintió una oleada de emociones que no podía categorizar: alegría, pérdida, esperanza y miedo.
No sabía a dónde la llevaría este camino, pero sabía que el tiempo que pensaba que había perdido en las calles frías y crueles ahora estaba luchando por llegar hasta ella. Y así, la muchacha perdida de las calles comenzó un nuevo capítulo de su vida, reuniéndose con el hombre al que había llamado padre, y siendo introducida en un mundo que no podía comprender. Un mundo de lujo y sofisticación. Un mundo al que tendría que adaptarse, pero mientras estaba sentada allí, envuelta en la grandeza de la mansión, su corazón seguía retrocediendo a los días de lucha y unión en las calles. Los amigos que había hecho, las historias que habían compartido, los sueños que habían soñado. Y la vida por la que había luchado tan duro para sobrevivir. El contraste fue marcado. Una vida de abundancia versus una vida de escasez. Una vida dentro de los muros protectores de una mansión versus las duras realidades de las calles. Una vida de un niño despreocupado versus una vida endurecida temprano por dificultades implacables. El pasado y el presente se desdibujaron, enredándola en una red de incertidumbre. ¿Podría encajar en este mundo lujoso o los ecos de su pasado seguirían persiguiéndola? Esta era una pregunta de la que se encargó, un futuro desconocido esperando su elección. Ella escuchó mientras el hombre se disculpaba, haciéndole llegar su importante riqueza sin saber de su existencia, dándose cuenta demasiado tarde de la enormidad de que un extraño le entregara un tesoro que durante mucho tiempo había pensado que se había perdido en forma de una simple comida de pasta. Él le ofreció una opción, la oportunidad de definir su destino. Ya sea que prefiriera vivir la vida que misteriosamente había dejado o continuar llevando la vida que había moldeado en sus pruebas y tribulaciones. Mientras sus miradas aguantaban, el silencio hablaba más fuerte de lo que cualquier palabra podía expresar. Habló de comprensión, gratitud y la promesa tácita de una segunda oportunidad. Una promesa que la llenó de nueva confianza y reavivó su creencia en los milagros. Poco a poco, el mundo acelerado y de alto riesgo de la ciudad empezó a resultarle familiar. Se adaptó a la rutina, asistió a la escuela, exploró sus talentos y hizo esfuerzos sinceros para comprender las complejidades entrelazadas de su pasado y presente. Sin embargo, enclavada en los latidos del corazón de la ciudad estaba la calma del restaurante, un recordatorio constante del trascendental acontecimiento que había cambiado su vida. La escena de su inesperado acercamiento a su pasado, el vínculo con su época de supervivencia indomable, la chica que salió de las calles. A medida que crecía, su parecido con el hombre se volvió extraño, como lo extraño era el parecido con la mujer en las fotografías preciadas una vez. Era inevitable que algún día desentrañara el enigma que era su pasado perdido. Una niña se había perdido en medio de la pobreza abyecta que era su realidad cotidiana. Sus únicos compañeros eran las aceras cenicientas en las que dormía, los vientos fríos que retorcían sus harapos, y los rostros vacíos que pasaban junto a ella sin una segunda mirada. Sin ningún lugar al que llamar hogar y sin parientes a quienes buscar consuelo, las calles se convirtieron en su mundo, un mundo donde el refugio, la comida y el calor eran mercancías raras. La niña desconocía una vida más allá de esos callejones desolados. Pero el destino tenía algo más reservado para ella. Una buena noche, esta alma cansada entró en un lujoso restaurante, su primer roce con la riqueza. Lo que ella no sabía era que este acto de valentía sin precedentes sería el presagio de un descubrimiento que alteraría la vida. En el espectro opuesto, tenemos el edificio del poder y los privilegios, un restaurante donde la riqueza se agolpaba, y los gourmands se deleitaban con las maravillas de las tentadoras creaciones culinarias. Era un establecimiento que, a pesar de ser ajeno a ella, pronto sentaría las bases para que la niña recuperara una identidad perdida, y el reencuentro de un padre con su pequeña hija, que se creía perdida para siempre. El dueño del restaurante había perdido a su hija hace 9 años en una calle concurrida. A pesar de su incesante búsqueda, cada año que pasaba parecía cimentar el destino de la niña. Pero quiso el destino que el destino jugara su mano durante un típico día de trabajo en el restaurante, desentrañando un giro inesperado y poniendo patas arriba el mundo del propietario. Al presenciar a la muchacha desaliñada parada junto a las puertas encantadas del privilegio, su presencia causó un revuelo palpable. Él, muy perturbado, se acercó a ella, sin reconocer la posibilidad de que su hija, perdida y ahora mencionada al margen del olvido, estuviera parada justo frente a él. El dueño de repente se encontró en un shock inexplicable cuando miró a la niña a los ojos. De repente quedó paralizado y la tenue iluminación acentuó los rasgos de su rostro. Le recordaba a su hija que había perdido hace 9 años, cuya inocencia todavía se reflejaba en sus ojos sombríos, cargados de las duras realidades de la vida en la calle. Su corazón se acelera, su mente se nubla con un vórtice de emociones. ¿Es posible? La cuestión surgió de lo más profundo de lo posible, y resonó en los pasillos de su esperanza. Tenía que averiguarlo. Con las manos temblorosas y una voz apenas reconocible, se acercó a ella con un vaso de agua. La niña quedó desconcertada y la atención inesperada la desconcertó. Y luego vio sus ojos vacilantes y escrutadores. Atrajeron el suyo, con una desesperación que resonó profundamente en sus sombrías profundidades. De repente, una espeluznante familiaridad pareció moverse dentro de ella, ramificándose hacia una conexión nebulosa. Reconociendo la expresión desconcertada de su rostro, el dueño reunió el coraje para narrar una parte de su pasado, hasta entonces encerrado en el laberinto de su corazón.
Desarrolló la historia de una niña perdida en una ciudad bulliciosa, una historia que resuena asombrosamente con la propia narrativa de distanciamiento e indigencia de la niña. La niña quedó confundida al principio, pero cuando el dueño le contó su desgarradora historia, sus recuerdos comenzaron a desdibujarse y fusionarse con su narrativa. Comenzó a identificar rastros de su pasado en sus palabras, fragmentos de una vida perdida que emergen en su conciencia como fragmentos de un sueño olvidado hace mucho tiempo. A medida que comenzaron a cristalizar casos de su pasado, una inquietante punzada de reconocimiento corrió a través de ella. ¿Podría ser? ¿Podría este hombre adinerado ser su padre perdido hace mucho tiempo? La duda persistente la impulsó a actuar, y ya no pudo reprimir la curiosidad que rápidamente se estaba convirtiendo en una esperanza renaciente. Imploró por la mujer que se aventuró con ella en la vida, uniendo empáticamente el cisma entre el boyante mundo de los privilegios y la oscura tristeza de las calles. Necesitaba confiar en alguien que posiblemente pudiera ayudarla a descubrir las raíces del enigma del que, sin saberlo, se había convertido en parte. La mujer inicialmente quedó desconcertada por el torbellino de emociones que corría a través de la niña. Pero cuando la niña reveló la apariencia y la narrativa inexplicablemente familiares del dueño del restaurante, una gentileza previamente desapercibida se apoderó de los ojos de la mujer y supo lo que había que hacer. El dueño, esperando en estado de inquietud suspendida, vio a la muchacha caminando hacia él junto con esta mujer desconocida pero empática. La agitación emocional que vieron grabada en el rostro de la niña era innegable. Su corazón corría con una extraña combinación de pavor y esperanza mientras lentamente se dirigían hacia él a través de la habitación. Cuando llegaron hasta él, compartieron la historia de desorientación y descubrimiento con el desconcertado dueño, contando la notable secuencia de incidentes que habían llevado a la niña a cuestionar su pasado. En el silencio que siguió a su narrativa, un aura inexplicable de anticipación colgaba pesadamente en el aire. La mujer captó entonces suavemente la trémula narración de la muchacha, reiterándola con tenacidad. Enumeró los casos del pasado del propietario que tenían un extraño parecido con los propios recuerdos de la niña, provocando un repentino rayo de esperanza en los ojos del propietario. La resonancia de sus palabras con la narrativa del propietario fue inquietante. La niña podía percibir el flujo y reflujo emocional en el restaurante cuando el dueño, su padre tentativo, vacilaba entre la fe y la incredulidad. Era como si un nudo pulsante estuviera a punto de desenredarse. Estaba consumido por las emociones, su mente escudriñaba cada detalle compartido, cada recuerdo familiar. La comprensión de que su hija perdida podría estar ante él se convirtió cada vez más en una posibilidad abrumadora. Sintió que su aliento se aceleraba, los latidos de su corazón se hacían más fuertes y sus manos comenzaban a temblar. Y entonces, un coraje audazmente conmovedor lo envolvió. Escondió la avalancha de emociones, lo mejor que pudo, detrás de una sonrisa temblorosa. ¿Te gusta el helado de chocolate?, le preguntó, una frase distintiva que utilizó para desplegar en momentos de desesperación durante la búsqueda de su hija en el pasado. La niña, que ya estaba sin palabras, quedó aún más desorganizada por la pregunta del hombre. Pero en medio de la repentina desorientación, hubo una nueva y confusa sensación de consuelo, una conexión que abarcó años de separación, incitada por una simple pregunta. Ella asintió vacilantemente con sorpresa afirmativa. De hecho, le encantaba el helado de chocolate. La mujer y los clientes observaron, consumidos en un silencio distintivo, mientras el dueño del restaurante lentamente extendía la mano y tomaba la mano de la niña. Fue un momento que resumió el peso incalculable del pasado, la brillante perspectiva de un reencuentro inesperado, y la fuerza conmovedora de la resiliencia humana. Hubo una ingesta colectiva de aliento a medida que surgía el silencio, cada ojo se enfocaba en este momento transformador. La muchacha, perdida y descartada por la sociedad, cautiva por las migajas de burla que la vida le había arrojado, ahora se sentaba cara a cara con una posibilidad que, hasta ese momento, no había sentido más que ajena. De repente, el momento fue roto por el anillo prominente de un teléfono celular. Era el teléfono del dueño. Se disculpó y caminó hacia la esquina para contestar la llamada. Mientras hablaba, la cabeza de la niña zumbaba de pensamientos y emociones. Se sentía eufórica, aterrorizada, esperanzada y, sin embargo, perdida en medio del tumulto de sus sentimientos. Colgó y miró a la muchacha, una expresión conmovedora sonando en su rostro. Necesito comprobar algo que pueda cambiar nuestras vidas, dijo y salió del restaurante. La niña y la mujer se sentaron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos, cada una esperando contra esperanza. Cada segundo, la tensión en la habitación crecía. Los clientes del restaurante que sin darse cuenta se habían visto atrapados en el caos emocional comenzaron a intercambiar susurros. Era como si el mundo entero se detuviera momentáneamente a respirar, esperando noticias que potencialmente pudieran cambiar las vidas de todos los presentes. Y entonces, emergió el dueño del restaurante, con su rostro irradiando lo que parecía ser una amalgama de euforia e inquietud. Se acercó a la niña, quien ya no pudo contener su ansiedad. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, y cada molécula de su ser quedó seducida por sus siguientes palabras. Mientras el dueño estaba frente a ella, una sola lágrima cayó de su ojo. Él tomó sus manos en las suyas. Eres tú. Hija mía, eres mi hija perdida.
Esta declaración susurrada era como una orquesta que tocaba la sinfonía más inimaginable para su alma hambrienta. Abrumada por la emoción, lo rodeó con los brazos y sollozó incontrolablemente. En ese momento, los hilos de sus vidas, una vez desconectados, se entrelazaron en un hermoso tapiz de amor, esperanza y reencuentro. El restaurante fue testigo de un profundo resurgimiento emocional, cuyas implicaciones se extendieron más allá del círculo inmediato de la niña, y el propietario desmoronándose como un castillo de naipes. Juntos, padre e hija estaban de pie, con lágrimas corriendo por sus rostros, inundados de una sensación de alegría incrédula, al mismo tiempo eclipsados por los devastadores 9 años de tiempo perdido. Pero con más que el tiempo perdido, la mayor victoria fue el extraño reencuentro, el resurgimiento de una esperanza persistente que había desafiado sigilosamente 9 largos años.